Vamos a empezar con la sesión de hoy, la cual pues incluye las páginas 42-82 del segundo tomo de Los Grundrises, en la edición del siglo XXI. Y pues voy a empezar. Igual me extiendo, como he dicho, un poco en la presentación porque son más páginas de lo normal, pero bueno, tampoco creo que sea excesivamente importante. Yo he identificado que, bueno, identificado no, más o menos he intentado resumir porque esto se, como que la editorial lo subdivide en dos partes. La primera que es, pues según ellos lo llaman Ramsay, tiempo de circulación, bla, 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 que sería lo que va la página 42 a la 58, y luego otro nuevo capítulo que empieza que es pues plusvalía y beneficio, ejemplo Malthus, beneficio y plusvalía Malthus, etcétera, etcétera. Yo esto en plan lo he denominado pues más o menos que las primeras páginas vendrían a ser un poco que habla sobre la determinación ricardiana del valor, y pues lo otro que habla un poco pues sobre plusvalía y beneficio, como bien dice pues, la nota como la divide el editor. Pues bueno, estas páginas empiezan con un tal Ramsay, que por ponerlo un poco en contexto de quién es y por qué le dedica pues las hojas, este señor pues debió de ser pues en su época, con la muerte del Ricardo mismo, pues como la cabeza más visible o como el líder, por así decirlo, de alguna manera, de los ricardianos. Y pues este señor, bueno, claro, espera, antes de empezar, que no lo he dicho, también por facilitar un poco, porque la exposición es un poco caótica, para facilitar un poco también la exposición, en la presentación, aunque igual lo comenté así de viva voz, he decidido omitir todos los ejemplos numéricos porque me han interesado pues más como la explicación cualitativa, por así decirlo, y básicamente todo lo que dice a toda la gente que cita Marx, porque hay un montón de citas, y más que lo que dicen esos en sí, me ha parecido más importante resaltar pues la respuesta que le da Marx a ello. Y perdón, que se me había olvidado comentar eso. Vale, entonces, el Ramsay este empieza diciendo, ¿no? Pues siguiendo con esa escuela ricardiana, empieza a hablar pues, sobre la determinación del valor, etcétera, etcétera, y lo que viene a decir este es que el capital aparentemente se regula solo, regula el valor solo, mejor dicho, con independencia de este. Y ahí pues pone un ejemplo de que, por ejemplo, de que si si tú operas a 100 hombres para hacer cierto producto, que en este caso creo que es un vino, tendrá cierto valor, y que si luego para hacer el mismo vino operas 150 y le dice que no puede tener más valor, y que entonces que por eso se regula solo, a lo que, bueno, Marx creo que más adelante le responde pues que no tiene ningún sentido porque el valor, por así decirlo, de 20 no puede contener el valor de 30. Marx lo que le dice es que aquí la cuestión, pues lo que te está puesto en la pantalla, que no está en el que el capitalista pues emplee más o menos tiempo de trabajo del que existe en el producto que está comercializando, sino que eh, el, el trabajo que está empleando, o sea, ese trabajo que emplea es lo que está intercambiando por nuevo plus trabajo. Es decir, que consigue emplear más trabajo, y a ese trabajo a él no le cuesta absolutamente nada. A él, que esa es la clave de lo que Marx resalta, que es lo que resulta importante, más de que pues, del ejemplo que trivial un poco que pone Ramsay. Luego dice que, claro, que esto viene de una confusión por la propia condición de burgués de Ricardo, y que la cuestión del capital en sí no solo, como afirmaba Smith, que el capital es el control del trabajo sobre el control ajeno, sino que es el poder de apropiarse de trabajo ajeno sin intercambio equivalente, pero manteniendo la apariencia de intercambio de esto. Entonces yo aquí creo que pues por así decirlo, se desliga dos ideas, que primero pues expone pues lo que es el obrero, por así decirlo, como, como valor de uso, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que Marx, por así decirlo, intenta resaltar es que Ricardo lo que dice es que la misma cantidad de trabajo en un momento pues puede poner en cierto momento pues más movimiento, o sea,
o menos movimiento, o sea, menos cantidad o menos cantidad de trabajo vivo. Entonces, la cuestión aquí es que aquí se está considerando al producto de ese trabajo solo con respecto a lo que es al obrero en sí, solo como valor de uso, no valor de cambio. Entonces aquí, perdón, yo os he dicho antes que estaba un poco así mal, voy a beber un poco de agua, perdón, que tengo la garganta mal. Entonces, aquí Marx pues, nos lanza la pregunta, ¿no? Que es que de dónde resulta entonces que la parte del obrero en el que el valor del producto no esté determinada por el valor, sino por el valor de uso del producto, por su cualidad de conservar la capacidad viva de trabajo. A lo que Marx responde que, claro, que esto no se puede explicar mediante la competencia, porque eso sería pues una misma respuesta pues que Ricardo utilizaba para refutar a Smith, porque Smith decía que eso pues se debía regular mediante la competencia, y etcétera, etcétera. Sino que en sí, pues la competencia esta no podría ser la explicación, porque la competencia, ese motor esencial de la economía burguesa, no establece las leyes estas, sino que es su ejecutor. O sea, es decir, que en una consecuencia de causa-efecto es más bien el efecto que la causa. Entonces, esta competencia nunca podría ser la explicación de por qué eso pues ocurre. La cuestión aquí que más resalta es precisamente que se considera aquí, o que se debería considerar aquí, al obrero como valor de cambio. Que en ese caso, que en este contexto, que a pesar de lo que ha dicho y que se ha contradecido, que luego es una cosa que vuelve a señalar, de que puede variar ese trabajo dependiendo del momento, que aquí Ricardo solo considera al obrero como un valor de cambio y no le interesa absolutamente pues, el cómo ese valor de cambio, cómo se relaciona y cómo se llega a estructurar, que es por lo que le interesa la crítica. Dice que no le interesa el proceso histórico a través del cual el producto y el trabajo vivo llegan a reunirse en esta relación, pero de la misma manera tampoco ve claramente en qué modo esa relación se perpetúa. Y dice, pues para él el capital es el resultado del ahorro. Y por también esto dice que no existe en Ricardo y tampoco en los ricardianos una diferencia clara entre beneficio y plusvalía, y que también por eso pues bueno, se le suele criticar a Ricardo que no comprende muy bien qué es la plusvalía, aunque Marx siempre dice, y esto creo que es algo bastante recurrente en todas las obras de Marx, que a pesar de que sí que es cierto que Ricardo no ha comprendido del todo la plusvalía bien, que lo ha comprendido mejor que sus críticos. Aquí, por hacer también un pequeño inciso, cuando habla de la competencia, y también cambiando un poco de tercio de lo que es esto, a mí hay un apunte que me parece interesante en cómo Marx explica lo que es la competencia, sobre todo pues, en lo que se refiere al primer párrafo de todos, de la página 45, en la última parte, que dice: por tanto, la competencia ilimitada no es el presupuesto de la verdad de las leyes económicas, sino la consecuencia, la forma de la manifestación en la que se realiza su necesidad. Eso me parece interesante, que, bueno, no tiene nada que ver, pero también hilando un poco con lo que el otro día pues estuvimos hablando de las cuestiones coyunturales y las cuestiones estructurales, a mí me parece que es interesante entender o hacer esa lectura de esa forma de manifestación en la que se realiza su necesidad, haciendo una especial analogía pues de lo coyuntural, como que es la forma necesaria en la que se tiene que manifestar esa sustancia, por decirlo de alguna manera simplificada. Pero bueno, que esto no tiene nada que ver con esto. Es porque me parece interesante comentarlo como inciso de cómo explica la competencia. Vale, vamos a seguir con esto. Si en algún momento se me empieza a escuchar mal o lo que sea, me decís, ¿vale? O sea, me acordáis porque no estoy leyendo el chat ni nada del Webex. Vale. Luego aquí, pues Marx se dedica también en la misma página pues a resaltar un poco cuáles son los problemas de esta economía ricardiana, pues que la primera es la que más o menos ha venido señalando, que hace una extracción de la producción fundada en el capital, entonces pues no le interesa pues tampoco ese
esa exposición histórica o ese desarrollo histórico lógico de cómo se ha creado eso. Y luego el segundo es que, claro, que entra un poco en una... que suele entrar los Ricardo y los ricardianos en una pescadilla que se muerde la cola, que es que habla pues de la existencia de un determinado cuánto de tiempo de trabajo objetivo que Marx pues apunta con sorna, que por cierto puede crecer, porque claro, Ricardo mismo dice que eso puede variar lo que se supone que es ese tiempo de cuánto de trabajo. Claro, pues lo que se pregunta y se empieza a preguntar, pues claro, que ese cuánto, pues cómo se divide, cómo se crea, cuál es su naturaleza, etcétera, etcétera, y que entonces entra ahí en un poco en una especie de pescadilla que se muerde la cola y que no sabe salir de ahí hasta, bueno, y que Mars ya veremos cómo sale también, que es una cosa que creo que lo explica un poco más adelante y también ahí creo que hay una cosa interesante a comentar. Entonces, claro, esto al final se resume en lo que pues Mars cita del tal Kinsey y que no sé quién es, la verdad, de que al final de lo que trata la economía ricardiana, o la moderna, es que solamente pues, se preocupa de los dividendos. Entonces, aquí la cuestión es que al preocuparse solo de estos dividendos y de cómo Ricardo pues no es capaz de comprender esa relación que tiene pues el trabajo vivo y el trabajo objetivado o el trabajo muerto, etcétera, etcétera, aunque bueno, aquí sí dice, creo, sí, el movimiento, de hecho como Ricardo no comprende en su movimiento vivo la relación entre el trabajo objetivo y el objetivado y el vivo, se tiene la impresión al leerlo de que el producto total se dividiera en wages and profits, es decir, en salarios y beneficios. Es decir, que aquí el capital se presenta, que aquí es una cosa que no sé si alguno tendrá como algún esto, pero yo creo que aquí hay alguna especie de error de traducción, porque aquí cuando dice el capital se presenta aquí no como poner de plusvalor, que yo creo que ahí la traducción sería no como ponedor de plusvalor o algo así también, como que no, que de nuevo ahí también estaría de nuevo resaltada la importancia en que hemos alguna vez repasado en otras sesiones del opuesto y lo dado, sino como haciendo deducciones de un cuánto dado de trabajo. Es decir, pues a lo que el capital aparentemente ahí se dedica es pues coge ese cierto cuánto de trabajo, que luego también se ve más claramente cómo hace esas deducciones y cómo las desglosa en la siguiente parte como con la especie de hoja de cuentas que hay en la página 59. Entonces se dedica, pues bueno, de estos que lo voy a dividir así, pues tantos son salarios, tantos son estos, tantos son pues materia prima, etcétera, etcétera, tantos son pues transporte, etcétera, etcétera. Vale. Entonces prosigue Marx diciendo que esta contradicción que se da en los ricardianos entre la determinación del producto mediante el tiempo relativo de trabajo y cómo se fija realmente este precio, básicamente viene de que pues, ese beneficio que no se trata como una forma secundaria y derivada de plusvalía, sino lo que pues, el capitalista consideraría pues, como sus costos de producción, ese beneficio que también, de hecho, está también así puesto como desglosado como intereses en esa hoja de cuentas de la página 59. Vale. Vale. Vale, luego pues prosigue, que cita también creo que es una esta de Quincy, de cómo pues derivan los salarios. Y pues lo que básicamente entiendo que viene a decir el Quincy aunque tampoco lo está muy claro, es que solo, por así decirlo, que la variación esa de la masa, de la cantidad total de trabajo de más, que es derivada pues, por la variación que hay en la relación previa que hay entre pues, el trabajo necesario y el trabajo, pues, el plus trabajo. A lo que Marx, pues bueno, dice o añade más bien que no tiene ningún sentido decir que que la fuerza productiva del trabajo que deriva de los waves, de los salarios, sino que
En todo caso, de nuevo, al igual que, pues, bueno, de nuevo, no sé exactamente de nuevo, pero, o sea, al parecido de lo que pasa con la competencia, esto no es, o sea, la causa y efecto en la explicación que dan los ricardianos están invertidas. Es decir, que la fuerza productiva del trabajo no deriva de los waves, sino que esos salarios relativos son el resultado de que esa fuerza productiva varíe. Y dice que esta misma variación pues obedece a 3 puntos, creo que son, si no me equivoco. Sí, creo que son 3 puntos. Que no obedece a las... o 2 puntos, bueno, sí, da igual cuántos puntos sean. Que obedece a los siguientes puntos. Pues primero, pues a la apropiación del crecimiento de las fuerzas productivas derivada de la división del trabajo por parte del capital. Pero apunta que no obstante que este aumento de las fuerzas productivas ha de considerarse como una cosa que proviene del capital, o sea, es decir, que ese mismo aumento de las fuerzas productivas las pone el capital en ese proceso productivo, dicho de alguna manera, aunque sean creadas por los trabajadores. Entonces, que por añadiduría, pues beneficios y salarios, aunque están determinados por esa proporción del trabajo necesario y plus trabajo, no coinciden con estos. Solamente son unas formas secundarias, es decir, una forma en la que aparecen pues de estos mismos. Y bueno, y luego, si esto es también que es curioso, que creo que ya más o menos lo he comentado, pues es eso, que la gracia del asunto en los ricardianos para explicar esto está entre que asumen un determinado cuanto de trabajo que a su vez este mismo determina el precio del producto y que de ahí es donde extraen pues los beneficios y dividendos, pero que pues el... a ver, espera, que no entiendo qué pone aquí, que había apuntado una cosa. Bueno, no sé, aquí había apuntado una cosa y no me acuerdo. Luego si lo consigo leer, no me acuerdo que había apuntado y no entiendo mi propia letra. Sin más, perdón, vale. Entonces luego, pues con respecto a estos salarios y estos beneficios, pues Marx pues, empieza a hablar también con referente a esto, pues del nivel general de beneficio o bueno, o tasa media de ganancia, aunque teniendo en cuenta que aquí sí que es verdad que al igual que pasa con otras cosas que también comentaré más adelante, a pesar de que pueda haber un embrión de ello, no creo que sean exactamente lo mismo. Entonces, no sé si se podría utilizar correctamente como sinónimo el nivel general de beneficio con la tasa media de ganancia que comenta pues ya en el capital una vez desarrollado. Entonces, claro, dice que si este nivel de general de beneficio, que si no está alterada por la competencia, que de dónde proviene esa alteración. Y lo que apuntan estos señores es que, o sea, los ricardianos, es que es porque disminuye la fuerza productiva. Pero Marx señala que esto también, que en ese sentido, aunque luego le va a criticar a Carey por otra cosa, aquí justo en este caso le da con la razón, que dice que es al revés, que no decae con la disminución de las fuerzas productivas, sino al revés, por la razón en la que también hemos visto en anteriores capítulos, que al disminuir la proporción entre el trabajo total empleado y el capital que este trabajo pone en movimiento, merma también la parte del trabajo que se presenta como plus trabajo. Es decir, que a pesar de que estés aumentando esa plusvalía relativa, como estás poniendo menos trabajo vivo en movimiento y efectivamente al hecho de poner ese trabajo vivo en movimiento y tener esa parte de salario pagado y no pagado es lo que le reporta al capitalista de beneficios en realidad, el hecho de sustituir trabajo muerto, o sea, por el trabajo vivo, perdón, por trabajo muerto, lo que va a hacer es precisamente que mengüen esos beneficios, o sea, que mengue ese nivel general de beneficios. Luego pone, pues, bueno, si más pone un ejemplo numérico, pues de que en 1980 pues que el tiempo de trabajo era tal y en el 40 tal, etcétera, etcétera. Y dice que, claro, que la clave como para explicar esto está no en las unidades, en los cuantos de unidades, sino que está en la suma. Es decir,
sea, el valor que no se puede determinar por el trabajo que ha costado la unidad. Esto es el precio del single quarter, sino que es el precio multiplicado por la cantidad, que es lo que constituye el valor. A lo que luego añade en la siguiente página a una cosa que comenta Malthus. Porque dice que Malthus dice pues, que el coste del trabajo es constante y tal. Y dice Marx que de hecho que el coste del trabajo es constante. No, perdón, el coste en el trabajo es constante, perdón, pero el costo de trabajo no lo es. Es decir, porque al aumentar esas fuerzas productivas, el tiempo que corresponde a la determinada proporción al trabajo necesario ese que se necesita es menor con respecto al anterior estado de la situación. Pero bueno, esto también creo que es una cosa pues, que ha explicado también mejor en el anterior tomo, creo que lo explicaba también, que se detenía más a explicar esta cuestión del aumento de las fuerzas productivas y cómo valía la plusvalía absoluta y relativa con respecto a eso. Vale, luego, las diferencias con Ricardo. Pues las diferencias que Marx aquí identifica con Ricardo es que Ricardo, que pone la relación del capital consigo mismo como capital, pero no como un autodesarrollo del capital mismo, es decir, no como ese capital se ha ido generando desde su germen consigo mismo y ha ido evolucionando en ese movimiento de aumento, sino como que pone esa relación como un supuesto concebido intelectualmente. Y aquí también hay una cosa con que no esté subrayada, que a mí me parece interesante también subrayar con respecto a ese clásico debate que se suele dar, a ver si en el Capital se da una explicación pues, lógica o histórica pues, del Capital en sí. Pues esto que dice, pues dicho sea de paso, este es el único pasaje de Ricardo donde hay una vislumbre acerca de la naturaleza histórica de las leyes económicas burguesas. Que con esto, por cierto, no quiero decir que sea una obra histórica de cómo se desarrolla el capital. O sea, aquí no creo que no he puesto la cita al final, pero me remito a una carta que creo que es una carta, si no me equivoco, de Engels, en el cual le preguntan sobre eso y dice que Marx que lo que tenía era, pues por así decirlo, el desarrollo era como el conjunto de las cosas, pero cuando pues, publica el Capital se ve como obligado a decidir entre una exposición lógica y una exposición histórica, y pues al final pues opta por alguna de las dos, pero que en el Capital está incluida pues la esencia de las dos, aunque los ponga preponderantemente de una manera. Vale. Una vez apuntado esto, eso, perdón, sí, porque me he despistado. Eso, con respecto a las diferencias que tiene pues, el marco que plantea Marx con el marco que plantea Ricardo, es que pues, aquí lo que comenta Marx es que, claro, que de qué manera pasa se pasa del valor en cuantos equivalentes determinados por el tiempo de trabajo a un no equivalente, que es una cuestión que a Ricardo que no le interesa, que para él la única problema es que como esa relación debe permanecer la misma, aunque efectivamente ese intercambio no sea equivalente. Pero para él eso es una cosa que le da igual. Para él lo único que dice es que bueno, que debe permanecer la misma y porque así es como tal. Vale. Luego, pues con respecto a esto que también hemos estado... A ver, voy a mirar, repasar. Vale, sí, no me salta nada. Pues para siguiendo con esto, pues si Marx sigue comentando, el cuánto de trabajo en forma objetiva recibido por el obrero en el salario tendría que ser igual al cuánto del trabajo en forma subjetiva que gasta él en el trabajo. Es decir, que eso sería, pues desde el punto de vista ricardiano, lo que debería ser el salario del obrero. Pero claro, ¿qué es la cuestión aquí? Que dice, el valor del trabajo no es idéntico a la remuneración del trabajo, porque son diferentes.
Pero claro, dice Marx que esto es una conclusión curiosa porque esta conclusión se basa básicamente en el que, a pesar de que en la teoría efectivamente tendrían que ser lo mismo, porque Ricardo, pues, y bueno, en general Ricardo y los ricardianos generalizando, pero Ricardo concretamente, pues basa toda su exposición en base a esos cuantos de trabajo, se solo dice o solo saca esa conclusión porque en la práctica pues no es así. Entonces, como en la práctica no es así, pues no es así, pero en base a toda la teoría económica que tiene, a toda la economía política en la cual pues está Ricardo, pues efectivamente debería ser así. Entonces, pues de esta manera, pues en Ricardo pues se mantiene esa pescadilla que se muerde la cola que he comentado antes, que se mantiene insoluble en su sistema la antinomia de que un cuanto determinado de trabajo vivo no es igual a la mercancía que éste crea, en la que es objetiva, pese a que el valor de esa mercancía es efectivamente igual al cuanto de trabajo contenido en esa misma. Esto también es una cosa que a mí me parece interesante, aunque no me voy a detener mucho porque luego me voy a volver a detener para explicar una cosa más adelante sobre esto, que es el hecho de Marx cómo resuelve esa antinomia introduciendo esa diferencia entre lo que es el trabajo y lo que es la fuerza de trabajo. Pero bueno, como ya digo, es una cosa que creo que está un poco, como en estas páginas, bastante, pues, horizontalmente, cardinalmente, por así decirlo, en todas las hojas, pero bueno, yo he decidido pues incluirlo en otro lado, pero que me parece que es interesante, pues eso, el Marx cómo va a resolver esa antinomia que tiene Ricardo. Vale, y luego está el beneficio y el interés, en la que hay en un punto que no sé exactamente de quién es la cita, creo que es de Ricardo, por lo que, si no me he equivocado pues en la referencia que hay en las notas, en la que dice que el beneficio sobre el capital fijo, es decir, el interés, se agrega también para compensar la mayor duración en el tiempo que debe transcurrir hasta que se haya podido llevar al mercado. Es decir, que Marx dice que esta compensación como interés, como en base al capital fijo que el capitalista ha puesto como capital suyo, se supone ya el interés, pero no como algo que esté incluido y derivado en la propia producción, o sea, no es algo inherente a la producción, no es algo, como dice Marx, una determinación originaria, sino que es algo como presupuesto. O sea, que para que en ese tiene que haber un interés, porque claro, si el capitalista no sacaría ningún interés ni un beneficio, se tiene que dar como presupuesto, porque si no, no iniciaría ese proceso productivo, aunque no sea exactamente necesario ese proceso productivo, pero sí es necesario pues para que el capitalista se decida a iniciarlo. A lo que más, pues bueno, añade que esta cuestión que no tiene nada que ver con cómo se determina el valor, sino pues como en cómo se crea el precio, que también yo creo que se ve mejor de nuevo en el desglose, el balance económico que hay en la página 59. Y luego aquí, pues las últimas 3 páginas de esta sección, o sea, son interesantes, pero tampoco, o sea, ya como he dicho, pues no subraya nada porque pues, son citas a no sé quién ahora mismo, un tal Wakefield, creo, si entiendo bien mi letra, en el que, pues básicamente lo que se explica es, pues bueno, el ya conocido ejemplo de que qué pasaría si un capitalista se fuera pues a un sitio que tiene tierras y etcétera, etcétera, o a Australia, creo que dice, si no me equivoco concretamente, pues con todos sus trabajadores, sus criados, sus máquinas, etcétera, etcétera, y pues bueno, que al día siguiente pues que se despertaría y que vería como todos sus trabajadores y sus criados, pues cuando pues ordenara que le pusieran el té, pues vería que se habrían ido básicamente al campo y se habrían dedicado a pues perpetuarse, por así decirlo, a sí mismos, pues sin tener que recurrir al trabajo asalariado, y que precisamente esta separación entre el trabajador y la propiedad, que es como pues yo he titulado entre comillas estas páginas, es necesaria para la producción capitalista. Y pues es un ejemplo, aunque bueno, eso numérico, o sea, es curioso, pues
el hecho pues de cómo, pues un ejemplo concreto de pues que habla pues del precio de las tierras, que es demasiado bajo y que es insuficiente y pues que se requiere una proporción bastante grande de capital empleado y etcétera, etcétera. Vale, y con esto pues pasamos a lo que pues yo he resumido, que son básicamente la mayoría de las cosas. Igual me intento dar un poco de vida porque me he retrasado. Pues de que son las últimas páginas. Vale, antes de empezar a comentar esto, una cuestión, por si igual alguno igual le ha costado, pues no se refiere a cómo era la notación, pero Marx cuando hace notaciones en forma de fracción, pues por ejemplo en la página 59, como empezando desde abajo, segundo párrafo que dice, pero 2600 entre 1650 es igual a 100 entre 6, 6, 3 y luego tiene como puesto una especie de tipografía diferente, 6 entre 13. Pues esa anotación simplemente lo que significa, digo, por si acaso, por si alguien pues, le ha generado pues como problemas, que creo que es una cosa que ya se ha comentado porque creo que es la anotación que sigue en todos los Grundrises, es el equivalente a 63 más 6 cuartos, aunque no esté como explícitamente puesto. Vale, entonces, pues siguiendo con esto, pues eso, pues Marx pone pues una hoja contable de pues como un capital pues desglosa pues todo lo que vale, pues lo que vende, pues en edificios y maquinaria, en capital flotante o bueno, capital variable, que también pues bueno, aquí justo igual capital variable no sería muy correcto hablar de ello, pero bueno, como conceptualmente, que pues son los intereses sobre el capital fijo, intereses sobre el capital flotante por rentas, fondos de reservas, etcétera, etcétera. Luego, pues transportes, luego pues salarios y jornales y sueldos, etcétera, etcétera. Y en base a eso, pues cómo va determinando el precio. Luego, pues aquí se dedica pues, a hacer una serie de cálculos numéricos, etcétera, etcétera. Pues de esto lo que interesa, o por así decirlo, en resumen, es que de todos estos cálculos y de estas fórmulas, etcétera, etcétera, se desprende que simplemente que para determinar a cuánto asciende la plusvalía real, que se tiene que calcular el porcentaje del llamado beneficio con respecto al salario. Eso por un punto. Y luego segundo, bueno, que ya se ha comentado, que es una cosa que yo creo que se va repitiendo, pero que sí, pues desembolsas mayor capital fijo, pues que la parte alícuota de trabajo con respecto al avance total es menor, pero la suma absoluta del trabajo puesto en movimiento es mayor. Pues, es decir, que la parte, por así decirlo, proporcional del trabajo vivo, pues es menor, aunque pues todo el trabajo contenido en ese producto pues pueda llegar a ser mayor. Y luego, pues como un tercer punto, como excepción, por así decirlo, es que dice que si no se trata de maquinaria que estrictamente no se usa pues para trabajar con ella, que no pone trabajo en movimiento, que ese beneficio será estrictamente menor. Pero claro, que en el momento pues concreto en el que se hace eso, que es posible que contienen, que son que el beneficio del que trabaja con la máquina sea menor, puede ser que pues, por cuestiones pues, productivas o por otras cuestiones, pues que otro no pueda alcanzar ese grado de productividad que tiene el primero con esas máquinas, por mucho que no empleen trabajo vivo, entonces pues que lo acabe expulsando. Que de hecho es yo creo que lo que pasa generalmente. Luego, pues se dedica, pues eso, sí, un poco pues sigue con eso, con Malthus y demás, que, que Malthus pues comenta que, bueno, Marx dice que llega a vislumbrar que ese beneficio que efectivamente se tiene que calcular no con respecto al capital anticipado entero, por así decirlo, sino al trabajo vivo adelantado. Esto es, que si tomas una parte, si tomas el valor total del producto acabado, que puedes comparar cada parte del producto producido con la parte de gastos que le corresponde. Es decir, pues que puedes como desglosarlo en partes, igual alícuotas no es la palabra más correcta, pero que lo puedes desglosar en partes. Claro, ¿qué es la cuestión que pasa con esto? Es que esto crea una especie de ilusión en que cada parte del capital que participa de igual manera en la creación del nuevo valor. Pero claro, esto
cada parte del capital no participa por igual en esa creación del nuevo valor, sino que esa creación del nuevo valor pues corresponde a esa proporción entre el valor total y el salario, y que de eso se puede inferir cuánto plus trabajo hay. Vale, lo que más sigue aquí. Sí, sigue citando, creo, cosas de Malthus, que dice que sí, que efectivamente el capitalista, pues que espera que tenga una utilidad igual de todas las partes de capital adelantadas, etcétera, etcétera. Vale, sí, y dice, pues eso, y continúa pues siguiendo un poco con esta cuestión, pues comenta que... a ver, espera, que me he quedado un poco empanado. Perdón, voy a beber agua. Eso, pues siguiendo con eso, pues comenta que la misma que la cantidad de trabajo es igual a la misma cantidad de trabajo que está expresada en ese producto, que está objetivada en el valor de ese producto. Valor que con relación a otros productos se mide por el famoso pues cuánto mínimo, por así decirlo, de lo que es el trabajo. Y que el salario lo que hace es expresa el valor de esta capacidad viva de trabajo, pero de ninguna manera el valor de trabajo vivo que se expresa pues precisamente pues en ese salario más ese beneficio, o en ese trabajo pagado y en ese trabajo impago. Entonces dice pues que el salario es el precio de ese trabajo necesario. Y entonces lo que dice es, aunque bueno, dice en inglés, que dice que efectivamente que los salarios con manza, ahora mismo no sé exactamente cómo se traduciría, pero que permiten, entiendo, pues como una mucha más cantidad de trabajo del que, pues, según ese cuánto, pues están como compuestas, por así decirlo. Y con esto dice, pues sigue pues con esto en la misma página y comenta, pues el trabajo efectuado no pagado constituye el valor del producto. Los salarios, sin embargo, solo expresan trabajo pagado, nunca el efectuado. La medida de este pago mismo depende de la productividad del trabajo, ya que esta determina el cuánto de tiempo de trabajo necesario y cómo estos salarios constituyen el value of labor. Claro, a mí esto me parece interesante, el value of labor porque efectivamente yo creo que aquí se nota, que es una cosa que creo que se ha comentado por encima, pero por eso me voy a detener igual un poco más a explicarlo, aunque me salga un poco de los Grundrises, que efectivamente Marx en los Grundrises, aunque si no me equivoco en este tomo, igual aunque tampoco lo de acá de limitar del todo bien, no trabaja explícitamente con esa fuerza de trabajo que trabaja en el capital, sino que está constantemente hablando del valor de trabajo, no de la fuerza de trabajo. Y efectivamente, la clave por la cual Marx es capaz de romper esa antinoquia, o no sé cómo bien dice, pero como esa contradicción, esa pescadilla de que se muerde la cola de Ricardo, es el hecho de saber discernir en que efectivamente esa fuerza de trabajo no es el trabajo que se efectúa, sino que el trabajo ese, por así decirlo, sería sacado de algún modo como la materialización en algo concreto de la potencialidad que tiene esa fuerza de trabajo. O dicho de otra manera, como Marx, por ejemplo, ya explica en El Capital, por fuerza de trabajo, capacidad de trabajo, entendemos el conjunto de facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad de la persona viva de un ser humano, que él pone en movimiento cuanto produce valores de uso de cualquier índole. Continúa pues bastante más adelante, pero bueno. El valor de la fuerza de trabajo, al igual que otra mercancía, se determina por el tiempo de trabajo necesario para su producción y, por tanto, también para la reproducción de ese artículo específico. En la medida que es valor, la fuerza de trabajo misma representa únicamente una cantidad determinada de trabajo medio social objetivada en ella.
La fuerza de trabajo solo existe como facultad del individuo vivo. Su producción, pues, presupone la existencia de éste. Una vez dada dicha existencia, la producción de la fuerza de trabajo consiste en su propia reproducción o conservación. Luego, pues bueno, sigue un poco explicando, que tampoco me quiero detener mucho más, y dice, la fuerza de trabajo, sin embargo, solo se efectiviza por medio de su exteriorización. Se manifiesta tan solo en el trabajo, pero en virtud de su puesta en actividad, que es el trabajo, se gasta una cantidad determinada de músculo, nervio, cerebro, etcétera, etcétera, humanos, que es necesario para reponer. Este gasto acrecentado trae consigo un ingreso también acrecentado. Es decir, que la diferencia, y cómo rompe Marx esta tinoquia, es en el hecho de diferenciar de que una cosa es la fuerza de trabajo, que es efectivamente lo que el capitalista paga al obrero, que, insisto, que yo creo que es una idea que sí que está como, aunque no delimitada así claramente, sí que es una idea pues, que se repite. O sea, quiero decirte, de hecho, Marx en estas páginas repite, yo creo, bueno, no sé si ya lo ha dicho, pero dice que todo trabajo se basa en trabajo pago y trabajo impago, etcétera, etcétera, sino pues eso, que efectivamente lo que el capitalista paga, lo que es el salario, es la fuerza de trabajo, es decir, lo que necesita ese obrero para reproducir esa fuerza de trabajo, y no solo a sí mismo, sino pues al que le va a suplir cuando se jubile. Pero en cambio, en esa dualidad que tiene el trabajo, el capital, a pesar de que use esa fuerza de trabajo y tome esa cuestión física, por llamarlo de alguna manera, como valor de cambio, lo que el capital obtiene a cambio es un valor de uso. Entonces, efectivamente, a pesar de que el trabajador solo necesite pues trabajar X horas, como para pues X horas traducido en y dinero, por poner un ejemplo, a pesar de que solo necesita pues trabajar esas X horas, como para que le den el dinero equivalente a esas X horas, tiene que trabajar más de esas X horas, más de esa cantidad concreta de horas. Ahí es donde precisamente está esa ruptura con la economía ricardiana, que es de que hay una diferencia ahí entre lo que es el trabajo en sí y la fuerza de trabajo, y cómo se determina el valor de esa fuerza de trabajo y no el trabajo como tal. Vale, pues seguimos. Luego hay una cosa que también, pues hilando con esto, que me he encontrado por casualidad, pero bueno, por comentarlo por si a alguno le pasa, y es que ha sido por absoluta casualidad, pero hablando de esto con un amigo el otro día, me dijo pues que eso que no era verdad, que Marx, que en trabajo asalariado y capital, que ya avalaba un montón de fuerza de trabajo y etcétera, etcétera, que de hecho pues he extraído, que le he clicado pensando que podía cogerlo y no puedo porque estoy en modo de presentación. Aquí, por ejemplo, he extraído una cita de Trabajo asalariado y capital, que es de 1849, por hacernos un contexto, los Grundrisse son del 58, 57, creo, y el capital lo he puesto aquí, creo que es del 67. Que, por cierto, las hojas de este capital, que eso sí que no lo he comentado, son de la editorial de siglo XXI, que es la que tengo yo en casa. O sea, son unas fotos que he sacado, pero que si alguno las quiere consultar, son de la segunda sección del capital, del capítulo 4, del subapartado, por así decirlo, 3, que eso sí que se me ha olvidado comentar por si alguien pues lo quería ir a consultar de dónde he sacado esto. Eso. Y eso, que en trabajo sale del capital, pues que habla en términos que podríamos considerar parecidos. Pues la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo es la propia actividad vital del obrero, la manifestación misma de su vida. Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de vida necesarios, etcétera, etcétera. O sea, sí que podría dar esa sensación de que, claro, ¿no? De que Marx ya ha desarrollado en el 49 la concepción y esa diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. ¿Cuál es la cuestión? Que pues que yo también pues tengo este libro en físico. Esto lo he sacado, creo, de Marxist RG, pero de todos modos, o sea, tenía el libro en físico, y resulta que hay una entreedición de Hegel, de Engels del 91, en el que dice que efectivamente, que aunque pues hay una idea embrionaria de esa diferencia pues entre trabajo y fuerza de trabajo, que en el texto original el obrero vende al capitalista a cambio del salario su trabajo. Según el texto actual, vende su fuerza de trabajo. O sea, es decir, que es una modificación posterior y que todavía pues no se ha desarrollado estrictamente hablando pues en esos términos.
Pero de nuevo, insisto que aquí, pues como se puede ver, esto que ya es de los Grundrisse, sí que está esa idea embrionaria, aunque igual no del todo desarrollada y sintetizada y sistematizada, que es que el capitalista no paga al obrero el tiempo de trabajo, el cuánto de trabajo, sino que le paga únicamente el tiempo de trabajo necesario y lo olvida trabajar por val del resto. Esto es de la siguiente página. Vale, luego, en cuanto a las variaciones del salario, mira que aquí está de hecho lo que comentaba, que el trabajo asalariado se compone siempre de trabajo pago y trabajo impago. Por consiguiente, que el valor del trabajo sea constante no significa otra cosa que todo el tiempo del trabajo es necesario. Yo aquí hay una cosa que yo he tenido una duda y es una interpretación que yo le he dado que creo que no está en ningún lado explícitamente, pero yo entiendo que aquí no se refiere a que el valor de trabajo sea constante temporalmente, porque o sea, creo que esto sería una cosa que como que contradice algo que ya ha dicho el propio Marx, incluso en los Grundrisses, sino que se refiere a que es constante como en diferente, como en un sitio concreto, entre diferentes ramas de la producción, etcétera, etcétera. O sea, no que es constante eternamente, sino que hay ahí, pues, de nuevo volviendo, que sería una especie de retomar y volver a ese cuanto de Ricardo, de cierta manera. Entonces, que decir que eso sea constante no sería otra cosa que decir que ese tiempo de trabajo que sería pues, todo necesario. O sea, es decir, que todo ese tiempo de trabajo que tengo que emplear es todo absolutamente trabajo necesario que está para pues, reproducir esa fuerza de trabajo ya así en términos del capital. Y la cuestión es que, claro, que esas variaciones en el salario, esas alzas y bajas, se derivan precisamente de las alzas y bajas en el precio de las mercancías, no del valor del trabajo en sí. Pero claro, al variar cuánto vale pues una hogaza de trigo, pues al trabajador, ¿cómo tiene que comprar hogazas de trigo? Pues para comer y reproducirse biológica y metabólicamente, pues variará su fuerza de trabajo pues en base a eso. Vale. Y luego aquí pues un poco de nuevo, pues también continúa con la idea de pues, que he dicho antes, pues que he hablado pues de cómo el capital pues lo emplea como valor de uso y valor de cambio, pues del trabajo concreto y el trabajo abstracto. Que no es, yo creo que tampoco sería exactamente riguroso decir que aquí está hablando de trabajo concreto y abstracto, pero sí es un poco la idea embrionaria, por así decirlo. Entonces, pues viene a decir esto, que es que la capacidad de trabajo no es igual al trabajo vivo que puede realizar, no es igual al cuánto de trabajo que se puede ejecutar. Este es su valor de uso. Es igual al cuánto de trabajo mediante el cual ella misma tiene que ser producida y puede ser reproducida. Bla, bla, bla. Bueno, aquí sigue, que el señor Malthus deduce que el salario es constante, que el valor del trabajo es constante, es decir, que igual al mismo cuánto de trabajo objetivado, esto sería cierto si el trabajo vivo y el acumulado se intercambiaran entre sí como valores de cambio. Claro, ¿cuál es la cuestión? Que el trabajo vivo se presenta como valor de uso y la capacidad de trabajo viva como valor de cambio. Vale. Y luego aquí para acabar, que llevo casi una hora, perdón, que igual es que entre que me he trabado y tal, luego Carey y los obreros, que aquí básicamente no creo que tenga ni mucho misterio, sino pues que pues aquí cita un poco de repente a Carey y dice que lo que Carey viene a decir, que claro, que el hecho de que las fuerzas productivas aumenten, que es una Arcadia feliz para todos los trabajadores, porque el hecho de que aumenten esas fuerzas productivas hace de que pueda comprar más fácilmente esas máquinas y claro, pues entonces que lo que le hace al obrero el que aumente esas fuerzas productivas es precisamente pues que sería algo así como que aparentemente dejaría de reproducir espontáneamente esas leyes capitalistas. Pero claro, la cuestión aquí es lo contrario, o sea, es decir, me refiero que dejaría de producir esas leyes capitalistas en el sentido de que permitiría que cualquier persona, pues siguiendo un poco el discurso y el relato pues liberal contemporáneo, de que cualquier persona, pues como pues puede conseguir sus medios de producción, pues puede dejar de ser obrero y puede pasar a ser capitalista obrero indistintamente. Pero claro, ¿cuál es la cuestión aquí? Que en realidad que a medida que aumentan las fuerzas productivas, al obrero, a pesar de, o sea, al contrario de lo que dice Carey, no se le hace más fácil adquirir esas fuerzas productivas, sino que se le vuelve más imposible apropiarse de esa suma necesaria de capital. Es decir, del mínimo del capital, que eso también es una idea, creo que también, bueno, esto no sé si está en, esto creo que está en el Capital también, si no me equivoco, es que lo tendría que releer, porque hace muchos años que no lo leo, como es la idea esa del capital mínimo también,
que es más significa que ocuparse de ese capital mínimo para efectivamente poder ejercer como capitalista en igualdad de condiciones con sus otros compañeros capitalistas, por así decirlo. Y ya estaría. Creo que no hay nada más que tenga que comentar. Creo que no me he saltado nada. Y perdón por lo que me ha atascado, que entre que estoy medio malo y esto se me ha hecho un poco bola. Así que pues dejo de compartir y pues comentáis o me pegáis los palos que queráis. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Bueno, dos, mejor dicho. Toda esta sección, estas páginas históricas, la verdad es que no dice mucha cosa nueva, eh, porque luego todo está a su vez desarrollado en las teorías de la plusvalía. Tiene el interés ese, pues, de escrutar dónde está el origen de las categorías fundamentales de Marx. Pero, por ejemplo, lo he señalado como en la página 54 intuye ya el concepto de fuerza de trabajo, lo define, ¿eh? Diciendo que lo que el capitalista compra, lo que el capitalista recibe, es la capacidad de trabajo, la fuerza de trabajo, de trabajar. Este es el valor de cambio que paga. El trabajo vivo es el valor de uso que tiene para él este valor de cambio. Y de este valor de uso surge el plusvalor y la abolición del intercambio. Pero quería hablar de otros dos párrafos. Uno, que ambos se han citado, pero uno de ellos ha pasado una cosa, en mi opinión, importante. Uno de ellos, Ander también lo ha dicho, pues nos sirve para ver de dónde viene esa quinta sección del tomo 3 del Capital tan importante sobre la caída tendencial de la tasa de ganancia. Al final de la página 49, principio de la página 50, aparece la expresión de cómo el crecimiento de la fuerza productiva está acompañado por la mengua de la parte del capital que representa el aprovisionamiento con respecto a la parte que representa el capital invariable. Es decir, a medida que aumenta la fuerza productiva, aumenta la parte de capital constante, dirá después, y se reduce la parte del capital variable. ¿Eh? Esto ayuda a explicar, dice en la página 50, uno de los más decisivos fenómenos de la producción moderna. Uno de los más decisivos fenómenos de la producción moderna. O sea, ya en el año 58, entiende Marx, ¿eh? Aunque sea en una reflexión al que todavía no le ha dado mucho, eh, no le ha puesto mucho énfasis, pero sí que en ese movimiento diferente de lo que después llamará capital constante y capital variable, o del capital y el trabajo en terminología económica moderna. El crecimiento de la intensidad capitalista de la producción y la consecuencia que eso tiene en términos de tasa de ganancia es uno de los fenómenos decisivos fundamentales de la economía moderna. Pero más interesante me parece una frase que aparece en la página 52, que el mismo Ander ha puesto en el resumen que ha hecho en el PowerPoint, pero justamente esta frase no la ha subrayado. En la página 52 dice, bajo este supuesto, que no importa cuál sea, eh, eh, el valor relativo de las mercancías, el valor relativo de las mercancías, pero este término dice, es absurdo, ya que un valor absoluto es nonsense, es una tontería. El valor se determina por la diferente cantidad que pueda producirse en el mismo tiempo de trabajo o por la cantidad de trabajo realizada proporcionalmente a las mercancías. Ojo, esto es interesante. El valor relativo de las mercancías, que viene determinado por el tiempo de trabajo, el valor de las mercancías comparadas entre ellas, de una mercancía comparada con otra, dice, es absurdo, no tiene sentido llamarlo valor relativo.
porque dice, el valor absoluto es una tontería. Oiga, una parte sustancial, incluso de los participantes de este seminario, consideran que en el desarrollo de la teoría de Marx hay una diferencia entre valor de cambio, que es ese valor relativo del que está hablando, y el valor. Porque el valor de uso y valor de cambio lo entendemos todos, pero lo compartimos. Pero hay quien dice no, que hay una diferencia entre valor de uso, perdón, entre valor de cambio y valor. Y Marx aquí está diciendo que eso de un valor absoluto, un objeto, pensar que un objeto concreto, un producto del trabajo particular, individual, pueda tener en sí mismo un valor, es una tontería, porque el valor de cambio, el valor relativo que está hablando aquí, solo se expresa en el intercambio. Solo tiene existencia real como relación. Esto, alguien podrá afirmar, no, bueno, pero es que más todavía, igual que ocurre con el concepto de fuerza del trabajo, no lo ha desarrollado. Y después, cuando desarrolle el concepto de fuerza de trabajo, va a descubrir que los objetos concretos sí tienen un valor. No es cierto. Tienen un valor objetivo. No, 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 no. La objetividad del concepto valor-trabajo no es una objetividad física, es una objetividad social. Los objetos en sí mismos, los productos del trabajo en sí mismos, como objetos particulares, no tienen valor de cambio, solo tienen valor de uso. Tienen valor de cambio cuando circulan como mercancías, es decir, es un valor relativo. Pero como dice Marx, llamarlo valor relativo es reiterativo, porque el valor absoluto no existe. Este punto me parece, en toda una sección que es bastante, donde, bueno, trata las limitaciones de los autores de la época y repite cosas que ya sabemos, estas páginas y las dos sesiones también próximas, sin embargo, de vez en cuando aparecen estas perlas ahí por en medio que tienen una importancia, en mi opinión, relevante. Y yo la más relevante que he encontrado en estas páginas es precisamente esta. Pues ya está. Vale. Yo tengo una pregunta que es el comentario este que ha hecho Adrián, porque, o sea, eso, no estaba leyendo el Webex. O sea, o sea, ¿qué te referías cuando has dicho lo de este ejemplo? Me parece que lo citaba Rosenthal. O sea, ¿a cuál concretamente? Por curiosidad, más que nada. Eh, a ver si puedes volver a la presentación. A ver, espera, te vuelvo a compartir. Y O sea, no quiero decir que Rosenthal citase los Grundrisse, porque creo que no lo hacía, creo que era el Capital, pero que hablaba que a ver. entraba Ricardo en una argumentación circular cuando intentaba. Aquí no está hablando directamente de los precios, pero en esa está, o sea, está como insinuando que ese valor, por así decirlo, no se expresaba de la misma forma en la práctica y que por lo tanto tendría que haber un problema teórico, algún error cuando se trataba, y decía Rosenthal, de diferentes grados de abstracción. Ah, vale, sí, sí. Donde No dice sé si lo me de que si la realidad no cuadra con la teoría, tanto peor para la realidad, ¿no? Eso es, sí, y que parecía que decía algo que estaba criticándole eso precisamente esa argumentación circular a Ricardo y que no entendía que, y aquí no lo menciona de esta manera, ¿no? Pero que eran diferentes grados de abstracción, que se trataba de una concreción que tenía unas determinaciones distintas, por así decirlo, que debían concretarse y que por lo tanto esa abstracción, al devenir concreta, pues se manifestaba de una forma distinta, aunque necesariamente en función del valor, claro. Pero no sé si has encontrado donde lo decía. Estaba buscando, pero perdón, que lo he dejado de buscar. Ah, esto igual, lo de se mantiene insoluble en su sistema la antinomia de que un cuanto determinado trabajo no es igual a la mercancía que éste crea, en la que es objetiva, pese a que el valor de la mercancía es igual al... Creo que era la anterior o así, igual. No sé. Esto igual, el valor de El anterior, trabajo no era es el anterior, sí, sí. idéntico. Vale, vale. O sea, la que tenías ahora, justo. Vale, vale.
Vale, no, Vale, es por curiosidad, sin más. Es que como justo pues no estaba leyendo, no sabía a lo que te referías. Vale. Y luego, otra pregunta también que tengo, también por curiosidad, perdón, que igual es que si he hecho la presentación y estoy monopolizando mucho. ¿A qué te refieres, Joaquín, con lo de que hay gente que dice que valor y valor de cambio es diferente? Porque, o sea, nunca he escuchado eso explícitamente. O sea, no sé si lo puedes desarrollar un poco más o desde qué sectores se dice o... Bueno, si lo quiere, en términos, en términos políticos, esa distinción es una distinción muy propia de los maoístas, primero. Pero no solo. Cuando se dice que en muchas discusiones que hemos tenido en el seminario, se ha hablado de cómo todos los productos del trabajo llevan un determinado tiempo de trabajo, independientemente de que en la sociedad la producción se destina al intercambio o no. Y hay quien argumenta que, pues en la época de los fenicios, si se argumentó así, pues los productos se intercambiaban más o menos en función del valor que incorporaban. Los fenicios compraban mercancías y las llevaban a otro sitio, las vendían y el precio que le ponían era más o menos el valor que tenían. Entendido como valor de cambio, es decir, como cuánto de trabajo incorporado expresado en dinero. Y Marx dice que no existe, que aquí por lo menos dice que el valor de la mercancía que un valor diferente al valor de uso, que ese sí se puede individualizar en un objeto particular, en una relación particular con un consumidor. Pero que un objeto del trabajo, aunque sea en la sociedad mercantil, pensar que tiene valor por sí mismo, valor de cambio, es un absurdo. Lo único que le dota de un valor a ese objeto no es que haya costado trabajo producirlo. Lo que le dota de valor a un objeto no es que cueste trabajo. Lo que le dota de valor y de un valor cuantificable es el que ha sido producido como mercancía para la circulación mercantil. ¿Qué significa esto? Pues tiene unas implicaciones políticas muy grandes. Por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, pensar que una operación de corazón que implica una serie de maquinaria y de horas de trabajo de médicos y de enfermeras tiene un valor en sí mismo, que es el tiempo de trabajo que ha costado realizar esa operación, es falso. Solamente tiene valor, valor, es decir, valor de cambio, si se ha realizado en un hospital privado y se intercambia por una determinada cantidad de dinero. Pero si eso es en un hospital donde los servicios hospitalarios no se suministran a cambio de dinero, sino por decisión administrativa, esa operación de corazón para el paciente tiene un valor infinito de uso, de uso, no tiene valor de cambio. Le salva la vida, pues fíjate tú qué valioso es, pero es valioso en el sentido de valor de uso, no de valor de cambio. Y sin embargo, y por ejemplo sería un elemento a denunciar, en la ideología neoliberal pretende expresar, traducir en coste de producción, por tanto, y los hospitales en Madrid, cuando la anterior presidenta, la que estaba antes de Ayuso, ¿cómo se llamaba aquella? La Fuentes no. Esperanza Aguirre, Esperanza, a ¿eh? ver, sí. Y ahora me imagino que también le daban a los pacientes que iban al hospital una hoja diciendo, esto ha costado tu atención sanitaria del día de hoy. ¿Cómo que ha costado? ¿Eh? Ha costado lo que lo que la sociedad ha decidido asignar a esa función, pero no tiene un precio, no tiene un valor de cambio. Por tanto, la teoría objetivista, la diferencia entre teoría objetiva del valor y teoría subjetiva del valor, con la que se interpreta la teoría del valor trabajo o la teoría del valor utilidad, la de los marginalistas, la subjetiva, y la objetiva,
Pues resulta que no es exactamente ni la una ni es subjetiva ni la otra es objetiva. Las dos son objetivas en términos de Marx. Pero la teoría del valor de uso es objetiva, ¿eh? Desde un punto de vista físico o material o eh, de bueno, no, desde un punto de vista social, siempre. Pero en concreto el valor de cambio, el tiempo de trabajo que se expresa en forma de valor de cambio es puramente relativa. No es, es objetiva porque es real, porque funciona y porque se puede cuantificar, ¿eh? Pero no es un valor absoluto, es solamente relativo. Por eso la primera sección del Capital empieza con ¿eh? la camisa, la expresión de una mercancía en términos de otra, como al final, en esa búsqueda de un valor relativo que tenga una cierta continuidad, se descubre el dinero y luego el oro y demás. Pero insisto, incluso el propio texto de Rosenthal, él afirma que los objetos tienen un valor objetivo eh, derivado del tiempo de trabajo que he incorporado en su producción. No, 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 ese valor objetivo es objetivo, pero no es absoluto. No se puede decir que un bolígrafo o una mesa en sí misma incorpora un valor. No, no. Tiene valor si circula en el intercambio, si se cambia por dinero, si se cambia por otros productos. Circula. Es en la circulación donde se expresa el valor relativo de las mercancías. Yo creo que eso es interesante también para, bueno, para saber por qué el trabajo doméstico no tiene valor, etcétera. O sea, es evidente. Yo creo que lo que está diciendo Joaquín, esa distinción entre y valor de cambio, si no de la misma manera, porque yo a esta gente no la sigo, pero bueno, por Twitter y tal les veo bueno, pues algunas cosas que escriben y tal. Y me recuerda mucho a la crítica que le hacen la gente esta que sigue a Juan Íñigo Carrera y tal y cual a Rubin. O sea, le hace la crítica por ser. Le acusan a Rubin de ser básicamente, no sé cómo se dice, si es mercantilista o algo así. Es decir, por creer que el valor solo existe una vez que existe el intercambio, por así decirlo. Muy bien traído el ejemplo, muy bien. Ese es ¿Eh? un ejemplo de dónde está. Sí, sí. ¿De dónde está el qué? Dónde están esas dos posiciones. Rubén por un lado e Íñigo Carrera por otro. Ah, vale, vale. Es que yo no sabía si conocías a Íñigo Carrera, pero me parece que yo creo que tira por ahí. Una crítica a Rubin que está muy de moda hoy en día. Pero bueno, no sé si tú puedes profundizar un poco en eso o en lo que dice Íñigo Carrera. Yo es que no lo he leído, ¿eh? Pero sí que me sonaba. Pues es lo que acabo de decir. Que las posiciones son entre quienes consideran que el valor de cambio, tiene una dimensión absoluta, ¿eh? Por tanto, individualizable en objetos individuales, y quienes consideran, como dice Marx, que el valor individualizable es el de uso. El valor de cambio es el producto de una sociedad concreta en la que se organiza la producción de una forma concreta que pasa porque los productos circulen todos en el mercado. Y entonces necesitan un valor de uso, perdón, un valor de cambio. ¿eh? Solamente en la circulación mercantil se expresa el valor de cambio, pero si no hay circulación mercantil, no hay valor de cambio, hay valor de uso. Cuando los indios y los indígenas de América entregan plata y oro a cambio de unas cuentas de cristal, no están haciendo ningún intercambio en el que estén perdiendo. Estarían, sería un intercambio no equitativo o no igualitario o no justo si vivieran en una sociedad capitalista. Pero para ellos aquel collar de cuentas tenía más valor de uso que esos trozos de metal, de plata o de oro. Era un intercambio justo. No estaban siendo engañados.
Yo por añadir una cosa más con esto, y bueno, y por mí por igual dejarlo, o sea, no creo que tenga mucho más que añadir, igual hay otra gente que quiere comentar otras cosas. Yo creo que aquí, o sea, hay dos cosas, o sea, principalmente que, o sea, por un lado, o sea, está claro porque es que yo creo que incluso, o sea, es que se dice bastante explícitamente que precisamente ese valor de cambio, siendo explícitos, donde se realiza es en el mercado. Es decir, o sea, esto creo que o sea, está, bueno, yo creo, en los Gurundrises desde luego, o sea, lo hemos leído, de hecho yo creo que hasta cierto punto está bastante explícito en lo que tratamos en la siguiente sesión, que ese valor como tal no se ve realizado como momento en los que explica Marx hasta que llega el mercado y se hace ese intercambio. Pero yo con respecto al debate ya clásico, pero que pues hoy contemporáneamente se ha puesto bastante de moda, sobre todo pues eso, revitalizado por Juan Íñigo Carrera, Maxi Nieto y esta gente. O sea, Maxi Nieto justo sería de, yo creo, por lo que tengo entendido, de la parte de teoría objetiva del valor. Pero bueno, sin más, da igual. O sea, que no son lo mismo que decir. Yo, concretamente, por curiosidad, porque se ha muerto en su moda, yo estuve leyendo en su día, bueno, en su día, este verano concretamente, un poco por encima, eso sí, de admitirlo, a Íñigo Carrera, el famoso libro blanco, no sé si os sonará, y bueno, aparte de que hay muchas críticas que supuestamente hace que son un nombre de paja como una catedral, o sea, yo creo que hay un problema de método. O sea, porque cuando hablan de valor, los unos y los otros no se refieren a lo mismo. Porque cuando Íñigo Carrera habla de valor, o sea, habla de valor, o sea, hay un problema metodológico de cómo se llega a lo que es el valor. Cuando Íñigo Carrera y estos hablan de lo que es el valor, hablan del valor con determinaciones capitalistas. Es decir, lo que ha dicho Joaquín, valor, que el valor capitalista como tal solo existe en el momento en el que se crean objetos para el exchange, para el intercambio. Y claro, hasta entonces no hay valor. No hay valor con determinaciones capitalistas, eso está claro, porque el intercambio que hacen los fenicios pues no es un valor con determinaciones capitalistas como tal, aunque físicamente pueda obtener, o sea, pueda tener pues cierta cantidad de trabajo socialmente necesario para reproducir no ser esa mercancía en ese caso, sino ese bien, esa cosa que tiene valor de uso. Pero yo creo que en cambio, por ejemplo, Rubin y, por ejemplo, también muchos economistas soviéticos, y esto yo creo que es una cosa que, por ejemplo, también veremos bastante claro si el año que viene finalmente abordamos los debates sobre el valor, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando se refieren a valor, no se refieren, o sea, no naturalizan el valor en el sentido, que es una crítica que les hace en el sentido de decir, no, siempre ha existido valor con determinaciones capitalistas, sino que pensando en la etapa de transición, también entendido en su contexto político, de cómo se abuele precisamente esas relaciones capitalistas, ese trabajo asalariado, ese valor de cambio, auxiliarmente utilizan el valor, pero no como valor naturalizado, como cosa que exista explícitamente, yo creo, o yo por lo menos es la lectura que hago, sino como valor, por así decirlo, para cuantificar, por así decirlo, socialmente qué se produce y qué no. O sea, es decir, una especie de híbrido entre intentar regular el metabolismo social entre una producción planificada, pero una producción planificada mediante el mercado. Entonces yo creo que hay muchas veces cuando hablan es como, a mí me da muchas veces la sensación cuando yo he leído a Íñigo Carrera y cuando he leído cosas del Maxi Nieto o de otra gente también pues que, como dice, en Twitter o en redes sociales así tienen movidas, o cuando en su día leía a Rubin, no he leído cosas de la teoría del valor y críticas que se le hacen a economistas soviéticos, es que hay una diferencia de método, es que no están hablando del mismo valor, aunque o sea, no están metodológicamente hablando del mismo valor. Yo creo que eso es un poco también ahí una de las claves que hay en ese debate. Y no lo digo en el sentido de una especie de concordia, no, todo el mundo tiene razón y tal. O sea, obviamente las dos cosas tienen consecuencias políticas muy claras. Y, por ejemplo, en la Unión Soviética está muy claro cómo, pues Stalin pasa de hablar, de decir de que, por poner un ejemplo, digo Stalin, aunque igual a lo mejor a Enrique no le gusta mucho el ejemplo, pero que se pasa de hablar de no, la URSS es realmente socialista, no es socialista, pero nos
nos atribuimos el derecho de llamarnos a nosotros mismos república socialista porque estamos en construcción del socialismo, etcétera, etcétera. Digo, una vez ya habiendo hecha la revolución y etcétera, etcétera y tal, a que luego pasa a decir, a escribir, bueno, sí, la ley del valor en el socialismo. Obviamente tiene implicaciones políticas muy serias. Yo creo que es en realidad lo que hay que valorar. Pero sí que es verdad que en la discusión académica, por llamarlo de algún modo, sí que es verdad que me parece que hay un fallo metodológico, bastante gordo, de hecho. O sea, que no se entiende el método ahí de cómo se llega a ese valor, sino que simplemente se hace como Ricardo, se trata de una cuestión abstraída intelectualmente y no se intenta comprender por método histórico cómo se llega ahí, o lógico. Sin más, no tengo nada que decir. Muy bien. Andrés. Parece que tiene levantada la mano, ¿no? Andrés, ¿tiene levantada la mano? Pero lo que no tenía era activado el sonido. Perdón. Ah, ¿Se me vale, escucha, vale. ¿se me escucha Sí, ahora? sí, sí. Vale. Pues en la página 54, si nos vamos a ella, por la mitad de la página, un poco más arriba, dice, a ver si lo cogemos el texto, ¿no? Dice, en general, Ricardo se ocupa directamente de las horas de trabajo, etcétera, ¿no? Y sigo un poquito más abajo, dice, el trabajo vivo es el valor de uso que tiene para él este valor de cambio. Y de este valor de uso surge el plusvalor y la abolición del intercambio en general. Y he estado reflexionando y además la tenía desde el principio a esto, ¿no? También con lo que, bueno, aparte de lo que hemos comentado. Entonces, no entiendo, o sea, abolición del intercambio en general. ¿Qué se quiere decir con eso? Esa es mi pregunta. ¿En qué página estaba? Perdón, que no te he escuchado bien. Perdón, en la página 54, por la mitad de la página, un poco más arriba, si quiere lo leo, dice, el trabajo vivo es el valor de uso que tiene para él este valor de cambio. Y de este valor de uso surge el plusvalor, ¿de acuerdo? Y la abolición del intercambio en general. Y no entiendo bien qué quiere decir, vamos, ni bien ni mal, no logro entender la abolición del intercambio en general. Esa es mi pregunta. Si alguien, no sé, puede comentar al respecto. Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Y la respuesta creo yo que está en la reflexión que he hecho en las páginas anteriores, donde dice que, claro, los economistas clásicos entienden que todo intercambio, ¿eh? Es un intercambio de equivalentes. Por lo tanto, la idea de que alguien entrega algo a cambio de nada significa una abolición del intercambio. Vale. Y si un trabajador tiene que entregar horas de trabajo que no son pagadas y que es el origen de la plusvalía y por tanto del beneficio, eso para ellos es incomprensible. De acuerdo, ahora lo he entendido.